Satoshi maníacos, Bitcoin vuelve a temblar cerca de los $76.000, Ethereum pierde fuerza alrededor de los 2100, y el mercado entra en una zona incómoda donde cada vela parece decidir el ánimo de la semana. Ayer y anteayer ya se notaba algo raro, una presión silenciosa, un mercado sin euforia clara, con Bitcoin intentando defender zonas importantes mientras las altcoins mostraban debilidad y la liquidez parecía moverse con miedo. Pero la historia no está solo en la caída, bancos acercándose a la custodia cripto, stablecoins entrando en pagos reales, Kraken recortando plantilla por eficiencia de IA, Goldman ajustando exposición, y Saylor apareciendo otra vez cuando el mercado empieza a ponerse nervioso. Así que, Satoshi maníacos, hoy no estamos ante una simple jornada roja, estamos ante una reconfiguración silenciosa, una de esas fases donde el precio hace ruido por arriba, pero el sistema cambia por dentro. Hay dos lecturas posibles, la primera es la de siempre, Bitcoin cae, el mercado se asusta, las altcoins sangran y todos vuelven a preguntarse si viene otra sacudida fuerte. Pero la segunda lectura es más profunda. Mientras el pequeño inversor mira el precio, el sistema financiero está reorganizando las tuberías internas del mercado digital, y ahí está la parte que muchos están pasando por alto. Y aquí viene la regla de riesgo de hoy: si Bitcoin pierde zonas clave y el miedo se acelera, podemos ver más volatilidad, más liquidaciones y más presión sobre el ecosistema cripto. Pero si esta caída ocurre mientras bancos, stablecoins, exchanges e inteligencia artificial están reorganizando la estructura por dentro, entonces quizá no estamos viendo el final de una fase, sino el reajuste silencioso antes de la siguiente. Primera pieza del tablero, Bitcoin bajo presión. Cuando BTC cae hacia los $76.000, no cae solo una cifra, cae la confianza inmediata del mercado. Los traders miran soportes, los titulares hablan de debilidad, los analistas recuerdan patrones históricos de mayo, y muchos vuelven a preguntarse si el famoso selling May puede golpear otra vez a Bitcoin. Pero fíjate en esto, el mercado siempre reacciona de forma extrema. Cuando Bitcoin sube, todos ven adopción, futuro y libertad financiera. Cuando Bitcoin baja, de repente todos ven desastre, agotamiento y peligro. Y mientras esa emoción cambia de un lado a otro, los grandes capitales no suelen reaccionar igual, ellos observan, ajustan, esperan y toman posiciones. Por eso, la caída de Bitcoin no debe mirarse solo como una vela roja, hay que verla como una prueba de estrés para todo el mercado digital. Si el precio aguanta, la narrativa puede cambiar rápido; si se rompe, también sabremos dónde está el miedo real, y en ambos casos, el sistema está midiendo liquidez, manos débiles y zonas de decisión. Y aquí conviene recordar algo importante: Satoshi Nakamoto no creó Bitcoin para que el mercado estuviera tranquilo todos los días, lo creó como respuesta a un sistema financiero lleno de grietas. Por eso Bitcoin no se mide solo por una caída diaria, se mide por su capacidad de seguir funcionando cuando el ruido intenta enterrarlo. Segunda pieza, los bancos no están saliendo de cripto, están entrando por dentro. Mientras muchos miran la caída de BTC, Standard Chartered vuelve a aparecer alrededor de Zodia Custody. Y esto no es una noticia cualquiera, la custodia es una de las zonas más importantes del tablero financiero, porque quien controla la custodia controla acceso, confianza, clientes institucionales, seguridad del capital y relación con los reguladores. Esto no es simplemente un banco diciendo me gusta Bitcoin, esto es banca internacional acercándose al corazón operativo del mercado digital, no buscan solo comprar una moneda y esperar que suba. Están mirando bóvedas digitales, activos tokenizados, infraestructura regulada, clientes institucionales y la arquitectura del dinero que viene. Ahí entra la reconfiguración silenciosa. Antes muchos bancos trataban cripto como un experimento peligroso, luego hablaron de blockchain como tecnología interesante, después llegaron los ETF, los productos regulados, la tokenización y los fondos globales. Ahora el movimiento es más profundo, entrar en la maquinaria que permitirá guardar, mover y controlar activos digitales, y eso cambia completamente la lectura del mercado.
Por eso, cuando Bitcoin cae y los bancos se acercan más a la custodia, la pregunta no es solo por qué baja BTC, la pregunta real es por qué el sistema tradicional sigue tomando posiciones mientras el mercado minorista se asusta. Tal vez el precio está haciendo ruido, pero la estructura monetaria se reorganiza en silencio, y cuando eso ocurre, los movimientos más importantes casi nunca vienen con fuegos artificiales. Tercera pieza, las stablecoins ya no son solo una herramienta del ecosistema cripto, están entrando en pagos reales, y Corea del Sur vuelve a poner sobre la mesa una prueba importante. Hablamos de stablecoins para pagos offline y remesas transfronterizas, traducido al lenguaje de la calle, enviar dinero más rápido, más barato y con menos fricción que el sistema tradicional. Porque una stablecoin no es solo un token estable, es una vía de circulación de dinero, es liquidez programable, es una herramienta que puede moverse por redes digitales. Y eso ocurre mientras el banco tradicional todavía depende de horarios, intermediarios, costes y procesos lentos que ya empiezan a parecer de otra época. Pero cuidado, porque esa revolución no significa automáticamente libertad total. Si las stablecoins terminan integradas dentro de bancos, custodios, permisos, KYC, reguladores y plataformas cerradas, la pregunta cambia. Ya no es solo si las stablecoins pueden reemplazar parte del sistema antiguo, la pregunta es quién las controlará cuando formen parte del nuevo sistema. Y esto es la reconfiguración silenciosa en estado puro, el dinero digital avanza, las comisiones pueden bajar, los pagos pueden ser más rápidos, pero el poder bancario no se quedará mirando desde fuera. Intentará entrar en los rails, en las wallets, en la custodia, en la identidad y en cada punto donde el dinero cambia de manos. Por eso Bitcoin y las stablecoins representan fuerzas distintas. Bitcoin defiende un dinero abierto, escaso y descentralizado. Las stablecoins, en cambio, pueden convertirse en el puente entre el viejo sistema y el nuevo. Un puente útil, poderoso y necesario, sí, pero también vigilado, regulado y posiblemente controlado por los mismos actores que siempre han dominado la arquitectura del dinero. Cuarta pieza, la inteligencia artificial empieza a cortar dentro del propio ecosistema cripto. Kraken habría recortado unos 150 empleados buscando más eficiencia con inteligencia artificial. Y esto no es menor, no hablamos solo de una empresa ajustando gastos, hablamos de una industria cripto que está cambiando su propia estructura interna. Durante años, los exchanges crecieron con equipos enormes, marketing agresivo, expansión rápida y mentalidad de ciclo alcista, pero ahora el ambiente es distinto. Con IA, regulación, presión de márgenes, competencia y posibles salidas a bolsa, muchas empresas intentan hacerse más ligeras, más rápidas y más automatizadas. Esto puede sonar frío, incluso duro, porque detrás de cada recorte hay personas reales, pero desde el punto de vista del mercado, muestra algo clave. El ecosistema cripto ya no está solo en modo crecimiento salvaje, está entrando en modo eficiencia, supervivencia y preparación institucional. Kraken no es una pieza cualquiera, si recorta, automatiza y reajusta, no está solo reduciendo tamaño, está preparando otra forma de competir. Y cuando los exchanges se reconfiguran por dentro, cambia la liquidez, cambia el tipo de cliente, cambia el producto y cambia la forma en que el mercado se prepara para el próximo ciclo. Así que hoy no tenemos una historia simple de caída, tenemos una historia de selección. Bitcoin bajo presión selecciona manos fuertes, los bancos seleccionan infraestructura, las stablecoins seleccionan nuevos caminos de pago. Kraken selecciona eficiencia, Goldman selecciona exposición, y Saylor, como siempre, parece seleccionar momentos de miedo para volver a mirar Bitcoin. Y ahora junta todas las piezas, Bitcoin tiembla, pero no está solo, alrededor de Bitcoin se reorganiza todo el sistema cripto. La custodia institucional se acerca al centro, los pagos digitales salen del experimento y entran en casos reales, la inteligencia artificial corta capas internas de las empresas. Los bancos no se van, se acercan, las stablecoins no se frenan, se integran, y el capital institucional no desaparece, se vuelve más selectivo. Esto podría parecer una mala noticia,
pero también puede ser una señal de madurez brutal. Los ciclos antiguos se movían con euforia, promesas, memes y subidas verticales. Este ciclo parece más pesado, más regulado, más institucional, más frío, y quizá por eso también más peligroso y más poderoso. La pregunta de hoy no es solo si Bitcoin recuperará los 77.000, los 78.000 o los 80.000 dólares, la pregunta real es si estamos viendo una simple corrección. O si estamos viendo una limpieza del tablero antes de que el sistema cripto adopte una nueva forma, más institucional, más automatizada, más vigilada y más competitiva. Satoshi maníacos, hoy Bitcoin cae, y eso duele, no vamos a maquillarlo, pero mientras el mercado se pone nervioso, algo más grande se mueve dentro del sistema. Y cuando el sistema se reconfigura en silencio, los que sobreviven no son los que más gritan, sino los que mejor leen el tablero. Así que mantén la cabeza fría, revisa tus zonas de riesgo, no te cases con ninguna vela, y recuerda que muchas veces la verdadera señal no está donde todos miran. La verdadera señal suele estar donde casi nadie presta atención, en la custodia, en los rails, en la liquidez, en la regulación, en los exchanges y en las manos que se mueven antes que el titular. Si este vídeo te ayudó a ver el mapa completo, apoya el canal con un buen like, suscríbete a Satoshi Manía Crypto, activa la campana y comparte este análisis con otro guerrero del mercado. Porque aquí seguimos, Satoshi maníacos, navegando entre miedo, bancos, stablecoins y Bitcoin, como compañeros de batalla en un sistema financiero que no se detiene, solo cambia de forma XD.